comentaba que estamos viviendo un momento inédito. Después de que la Marea Rosa fue un movimiento de gran impacto, que salían a la calle los ciudadanos motivados verdaderamente con el himno No se toca, cuestionando al mal gobierno, poniendo en la llaga el dedo ante los excesos de López Obrador. La última convocatoria fue muy light. A mí me motivó a pensar que la Marea Rosa se estaba transformando en un chisguete rosado. Y uno de los principales protagonistas que convocaba, que analizaba, que acudía a las marchas de la Marea Rosa aquí en Nuevo León, era precisamente nuestro invitado, colaborador Salvador Borrego, con el que tenemos un diálogo abierto y directo todos los miércoles. Por eso hoy le pregunto, le doy la bienvenida y le vuelvo a preguntar, Salvador, ¿qué hay en tu mente, en tu corazón después de esta situación de que la Marea Rosa de repente se transformó en un vil chisguete rosado? Adelante. A ver, hay varias cosas al respecto, ¿sí? Primero, las convocatorias iniciales tenían que ver con temas muy generales, como el caso del INE, el caso del Poder Judicial también. Y entonces pues había una situación de más interés general. Aquí estamos hablando de un caso específico y muy complicado de entender, o sea, no es tan fácil. Se habla de la sobrerepresentación, para algunas personas es muy claro que la sobrerepresentación en el INE significaría que el presidente López Obrador, aunque ya no fuera presidente, tendría un control férreo sobre muchas instituciones nacionales. Y entonces podríamos decir pues que nos estaríamos asomando a una eventual dictadura, ¿sí? Ya no digamos a una situación como hemos llamado nosotros en México de ¿cuál era el término? Pues se me está escapando, sí. La condición esta pues que estableció Plutarco Elías Calles, ¿no? El maximato. El maximato, sí. No, para mucha gente no queda muy claro eso. Pero aparte venimos de una situación de una derrota, ¿sí? Una derrota que, aunque alguna gente está tratando de cuestionarla, pues en las urnas lo que tuvimos fue una apabullante derrota de la oposición. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, ¿qué ánimo podemos encontrar en la gente? Pues no mucho. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo aquí es que esta manifestación es una manifestación que tiene como forma valorativa no la cantidad de personas que fueron. A ver, se llenó el Zócalo y fue muchísima gente, y sin embargo se perdió de manera abrumadora. ¿Qué significa eso? Pues que tú puedes llenar cualquier plaza, o sea, con 20% de votos, con 20% de apoyo, no, puedes llenar cualquier plaza, eso no es ningún problema, ¿sí? Entonces no marca eso como esto tampoco, o esto alguien puede decir, no, pues esto menos, ¿sí? Nada más que aquí hay que entender una situación. Nosotros no estamos ante una situación de fuerza moral, fuerza de la razón, ¿sí? Sino simplemente fuerza seca, ¿sí? Plena. Las cosas se definen en función del poder que cada quien tenga. Y ahorita nosotros estamos en la idea de que finalmente esta decisión va a recaer en unas cuantas personas que están en el INE inicialmente, pero como ya sabemos que independientemente de cuál sea el fallo que ellos determinen o la manera de distribuir las posiciones plurinominales, la parte que no sea favorecida va a inconformarse y las cosas van a parar en el trife. Y en el trife resulta que hay 5 personas, ¿sí? Y esas son las que van a marcar el futuro de México, el destino. Un poquito de agua, compañeros, sí, agua natural.
el destino del país. Y entonces tenemos una situación en la que, a ver, el punto que es normal, es descafeinado ese, ¿verdad? Yo no quiero descafeinado, ¿sí? Pero quiero tantita agua. No, agua natural. Agua. Sí, está bien. Entonces, ¿a dónde o a quién le van a responder esas personas? ¿Sí? ¿Al poder del presidente? Pues puede ser que sí. ¿Ok? El problema, sin embargo, y es algo muy lamentable, lo que se va a decidir ahí no nos afecta solamente a los mexicanos, afecta a toda la condición regional. ¿Sí? Y entonces están entrando otros poderes. Y yo creo pues que ir generando ciertos elementos de juicio para que alguna gente entienda, pues es bueno, pero no porque eso vaya a determinar la decisión está fuera de nosotros. A ver, si los gringos meten suficiente presión para que no pase el tema de la sobrerepresentación, pues no va a pasar. Y entonces pues esto es, digamos, que una manera nada más de pues hacer presencia, de plantear un punto de vista, etcétera. Entonces no hay razón ni para el júbilo ni tampoco para el abatimiento, ¿sí? O sea, porque no depende de ello. Ahora, hay una cosa muy interesante aquí, y es que nosotros, si vemos las reacciones, vamos a suponer que no vimos cómo estuvo la marea rosa, no vimos nada, pero estamos viendo cómo está reaccionando la gente. Y tú ves, por ejemplo, la agresividad de la gente con respecto a Xochitl, por ejemplo. O sea, ¿por qué están tan agresivos con respecto a Xochitl? ¿Por qué están tan agresivos con respecto, por ejemplo, a algunos personajes como Fernando Balado? ¿Cómo es? ¿Fernando qué? Venezolano, no sé qué cosa, ¿sí? ¿Por qué lo están agrediendo? O sea, ¿por qué se está dando esa preocupación? Y yo lo que creo es que lo más importante de esto es que se están haciendo ya unos primeros ensayos para tener una condición organizativa de la oposición, de la futura oposición. Gracias. Y mira, hay una cosa que sucedió. Tú dices, a ver, ¿qué pasó en las manifestaciones? Aquí en Monterrey pues prácticamente no hubo nada. Pero en México sí fue un poquito más de gente. Un poquitito más. Iba a ser un fracaso monumental. Pero iba a ser un fracaso monumental con un cierre, pero terrible. ¿Sí? Sube Xochitl al estrado, empieza a hablar y le empiezan a abuchar. Le empiezan a decir que los traicionó. Ahora sí, compañero, viene la agüita mineral. Sí, al ratito, sí. Sí, entonces se da ese fenómeno de una situación pues bochornosa, penosa, terrible, sí. Xochitl Gálvez planteando las cosas, siendo repudiada, eso es lo que pasó. Y entonces Fernando Balanzurain, creo, ahí me disculpan porque no recuerdo muy bien cómo es el segundo apellido, pero por ahí va, tiene una picudez muy interesante. Le pide a Guadalupe Acosta Naranjo que suba, ¿sí? Y en unos cuantos minutos, quizá 2 minutos, ¿sí?, se prende la gente, ¿sí? Se prende en torno a un nuevo líder, en torno a un nuevo discurso, ¿sí?, a una condición distinta. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Por qué está la gente tan preocupada? Porque eso que están haciendo, sí le debe de preocupar a la 4T. A ver, si yo estuviera del otro lado, si yo estuviera pensando las cosas desde el punto de vista, o más que del punto de vista desde el interés de la 4T, yo estaría sugiriendo, ¿sí?, que atacaran fuerte a esto, porque es cuando va naciendo y cuando está más vulnerable. Pero eso que pasó en la plaza pública, o sea, que tú estés viendo ya a una persona, sí, que está conectando con la gente, sí, que está teniendo pues simpatía, sí, es muy interesante. Y mira, cuando lo poquito que dice Guadalupe Acosta Naranjo ahí, lo primero que dice es: yo no estaba programado para hablar. Todo el mundo sabemos
que Acosta Naranjo está formando un partido, está conformando un partido, ¿sí? Que él fue el primero que convocó a esto. Permíteme otra vez. Finalmente la Marea Rosa se incorporó, ¿sí? Ya tarde, ¿sí? Quizá eso también explique por qué fue menos gente, ¿sí? No convocó con tiempo, ¿sí? Pero lo que sucedió ahí fue que de pronto se hace a un lado Guadalupe Acosta Naranjo, no estaba programado, le dan su lugar a Xóchitl, él mismo cuando habla se refiere a Xóchitl, nuestra lideresa, etcétera, ¿sí? Pero de pronto por las circunstancias surge, ¿sí? Te voy a encargar un salerito, compañero, ¿sí? ¿Sí? Y brinca el escenario y le va muy bien. Entonces, lo que se está gestando en México es un nuevo tipo de oposición, ¿sí? Una oposición que sea más sólida en cuanto a sus gracias, qué amable, en cuanto a sus capacidades políticas, ¿sí? Porque yo creo que eso es lo que representa Acosta Naranjo. Entonces, volviendo pues a tu pregunta original, ¿cómo es que yo me siento? Pues me siento bien, ¿sí? Déjame aclarar, por otra parte, que yo entendí que era importante acudir a las marchas aquellas, pero no por tener afinidad con la gente de la Marea Rosa, siempre lo dije. O sea, esa gente fue muy elitista y en mucho la derrota que sufrió la oposición o la derrota que sufrió Xóchitl se debió a esa gente. Entonces, pero yo consideraba que era mi deber ciudadano apoyar esas causas independientemente de quién las convocara, y estuve en ellas, como ahora también estuve en estas, sí, porque también pienso que es importante que no se dé el plan C, porque el presidente va a hacer lo que le dé la gana, y entonces pues vamos a tener ahí una situación muy complicada si es que se salen ellos con la suya. Entonces pues estamos tranquilos, estamos contentos, ¿sí? Viendo qué más pasa, esperando pues ya con mucha alegría que ya el presidente López Obrador se vaya a la chingada, sí, eso me entusiasma mucho. ¿Crees que en realidad se vaya? Creo que se va a ir en contra de su voluntad si es que se va. El problema es qué hacer con él, ¿sí? Porque, por ejemplo, Claudia no ha dicho que se vaya a quedar en Palacio, pero que ahí va a dar las mañaneras. Entonces, pues a lo mejor podría el presidente quedarse ahí en Palacio Nacional. Sobre todo si se aprueba el plan C, pues yo creo que no habría ningún problema por encontrarle una figura, digamos que formal, para que él permanezca en Palacio. Podríamos nombrarlo emperador de México, por ejemplo, y como tal, pues dueño de las decisiones nacionales. Tendría como primera subalterna, por supuesto, a Claudia Sheinbaum, ¿sí? Como presidenta de México o presidente de México, para que ella ejecute la voluntad soberana de nuestro emperador Andrés Manuel López Obrador. Esa podría ser un primer acuerdo una vez que se logre la sobrerepresentación, porque sería una situación constitucional. Nadie podría rebelarse ante ello porque pues no tienes los diputados suficientes para quejarte. Y entonces López Obrador sería nuestro emperador. No regresaría, por supuesto, a una época romántica. Imagínate tener un soberano. A lo mejor se restablecerían los títulos nobiliarios, porque pues mira, yo soy doctor, por ejemplo, ¿sí? Philosophy Doctor, nos dicen PhD. Y eran una especie de títulos nobiliarios hasta ahora que llega la 4T. Ahora ya con la 4T, pues yo ya no digo que soy doctor. Pues digo, nunca ando asumiendo eso, ni ando presentándome como tal. Pero a veces cuando me preguntaban, pues yo decía, pues soy doctor en estadística, ¿sí? Ahora digo que yo no, me quedé en quinto semestre y ya no pude seguir, ¿sí? Para que te vaya bien. Para que la gente no me vea con malos ojos, porque ya ves que el presidente ha dicho que la gente que se fue a Estados Unidos o a otros países, pues le fue a enseñar a robar, a aprender a robar. Y a mí me da mucha pena porque cuando yo estuve ahí, esa materia no la ofrecieron. Yo pensé que la habían tronado. Entonces,
Entonces, no la pude tomar, la verdad, y yo me siento muy incómodo por eso. Oye, Salvador, yo allá por los años 80 fui miembro de un movimiento que se llamó Corriente Democrática del PRI. Ok. Extendimos anticipadamente el acta de defunción del PRI. Sí. Una gran derrota a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, en 3 años aproximadamente, con su programa Solidaridad, que prácticamente los programas del bienestar, con otra versión, son herederos de ese proyecto, logró reconstruir el PRI Carlos Salinas de Gortari. Deja interrumpirte ahí, fíjate, qué interesante. Una cosa paradójica. López Obrador tiene este programa que tiene como antecedente solidaridad. Así es. O sea, de algún modo López Obrador está emulando a Carlos Salinas de Gortari. Peor Gortari, enemigo, entre comillas. Pero aparte de eso, López Obrador es el heredero como presidente de el Tratado de Libre Comercio. Hola, sí, también una obra, sí, de Carlos Salinas de Gortari. Así es. Entonces tenemos pues una situación muy curiosa, sí, porque pues digamos que López Obrador ha recibido beneficios importantes de Carlos Salinas de Gortari y no los agradece. Al contrario, lo denosta cuando debería de poner a Carlos Salinas de Gortari pues junto con los otros que tiene ahí, porque mira, tiene a Hidalgo, tiene a Juárez, tiene a Lázaro Cárdenas, tiene a Madero y debería también poner a Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Es el heredero. Sí, yo pienso, yo como una sugerencia, ¿sí? O sea, que ponga ahí en esa, pues digamos que lámina grande que tiene, a Carlos Salinas de Gortari. Ahora, a lo mejor valdría la pena que lo pusiera con pelo, ¿no? O sea, que le pongan un poquito, pues hay un poquito para despistar, ¿no? Para que alguna gente se vaya con la finta y no lo reconozca. Así es. Y sirve que él le beneficie un poquito, pues, al expresidente, que no sea tan pelón, ¿verdad? Sí. Oye, te comentaba esto por lo siguiente: en aquella época nosotros, yo era de la base menor, allá los grandes eran Porfirio Muñoz Ledo, don Rodolfo González Guevara, Ifigenia, Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera. Ajá. Eran unos grandes monstruos políticos cuando yo me ponía a su lado. Ajá. Pasó el tiempo y se reconstruyó el PRI con todo su poder. Y entendimos prácticamente en aquella época que el PRI era inmortal, si desde fuera queríamos acabar con él o desde dentro. Ahora tengo una sensación de que como nadie puede asesinar al PRI, está entrando en una etapa de autoeliminación, de suicidio. ¿Estaré en lo correcto o estaré exagerando? Mira, está ocurriendo en el PRI, que es una organización importante nacional, un poco lo que está sucediendo en todo el país, ¿sí? O sea, personas que entran a una posición de poder siguiendo las reglas que tiene esa organización y luego, una vez dentro, ¿sí?, cambiar esas reglas para perpetuarse en el poder. Esto es, digamos, lo que han hecho personas como Castro en Cuba, aunque en el caso de Castro fue diferente porque llegan en una situación de armada, disruptiva, pero por ejemplo en Venezuela, ¿sí?, en Colombia, en Brasil, y el ideal de esas digamos, manifestaciones, el ideal es perpetuarse en el poder, como lo ha hecho Ortega, por ejemplo, ¿sí?,
en Nicaragua, ¿sí? Entonces, mira, aquí lo interesante es que López Obrador, con respecto a Maduro y con respecto a Ortega, pues debe sentirse medio pendejo, porque aquellos cabrones sí lograron perpetuarse en el poder y él no ha podido. Ahora, lo interesante aquí es que hacia adentro, ¿sí? No viendo hacia afuera, sino hacia adentro, resulta que hay un cabroncito que es Alito Moreno, que también ha podido hacer eso. Entonces López Obrador debe sentirse medio pendejo por un lado y por el otro, ¿sí? Porque, a ver, Alito llega con las reglas, ¿sí? Y encuentra la manera de perpetuarse ahí y se queda. Y se queda aparte en una situación, digamos que, pues, agresiva, poco comedida con personeros importantes como pues es el caso de Mario Fabio Beltrones, ¿sí? Entonces, pues, ahí, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Se va a acabar el PRI? ¿No se va a acabar el PRI? Yo la verdad no sé, y no tengo claro dónde está la razón, ¿sí? Mario Fabio Beltrones siempre fue un político, digamos que con una imagen muy fuerte, casi de leyenda, ¿sí? Sus nexos con los grupos, digamos que de investigación, policíacos, etcétera, ¿sí? Un poco a veces se pretendía que él era una especie de Hoover mexicano, Hoover el legendario, pues, jefe del FBI. Y entonces de pronto en esa situación, con ese halo, tuvimos una primera situación de impacto, ¿sí? Y es cuando tiene una confrontación con Ricardo Anaya. ¿Tú recuerdas eso? Cuando se dio esa confrontación, pues muchos dijimos, pues van a destrozar a ese cabrón. Y resulta que se vio limitado Manlio, ¿sí? De algún modo podemos decir que mucha gente se decepcionó de él. Luego viene otra situación, que fue la contienda por la presidencia. Y pues digamos que sí se notaba mucha más capacidad por parte de él, pero a final de cuentas pierde la batalla y sale Enrique Peña Nieto como el candidato a la presidencia, ¿sí? Entonces, como que sí tuvimos nosotros algunos atisbos, algunas cosas que nos decían, oye, pues da la impresión de que el León no es como lo pintan, ¿sí? Pero de pronto, pues ahí se fue. Luego como que se va del escenario público, ¿sí? Ahora regresa. Se hace senador, gana la senaduría y mucha gente daba por descontado que él iba a ser el líder del Senado y que iba a tener una condición de influencia por sus capacidades, ¿sí? Que hasta podría pues verse como una posibilidad de que él tuviera una especie de cogobierno, como de algún modo lo hizo pues cuando estaba el PAN en la presidencia, ¿sí? Y de pronto entonces resulta que lo excluyen de la bancada del PRI en el Senado. Y entonces queda en una situación muy extraña. Es senador por el PRI, pero no es parte de la bancada del PRI. Entonces, ¿qué va a hacer? Yo no sé. Da la impresión de que ha perdido esta batalla Mario Fabio y de que la ha ganado Alito. Sin embargo, hay una situación que los políticos a veces pasan de largo. Si tú le cierras todas las puertas a un contrincante, ¿sí? Sobre todo a un contrincante
en el contexto interno, ¿sí? Estamos aquí hablando más propiamente de micropolítica. Si tú le cierras todas las puertas a alguien, ¿sabes qué va a pasar? Se va a liar con sus enemigos. Que va a abrirse, se le van a abrir otras puertas. Sí. Y a lo mejor en esa otra condición va a ser más dañino para ti. Sí. Entonces, yo lo que creo es que Alito y su gente no deberían de estar tan seguros en esto, ¿sí? Y además es claro que están haciendo algo que es ofensivo, ¿sí? Y es ofensivo contra alguien que finalmente tiene autoridad porque su trayectoria le ha permitido de algún modo adquirirla. Entonces, lo que estamos viendo es quizá el inicio de una situación de confrontación y la verdad yo no creo pues que esto esté perfectamente definido en un sentido o en el otro, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues poner unas palomitas, ¿sí? Un refresquito y sentarnos cómodamente a ver el desenlace. Hay varios desenlaces. Ese, también la bronca de qué va a pasar con López Obrador, se va a ir a su rancho, no se va a ir. Claudia va a seguir así de generosa con él, o una vez que le pongan la banda va a empezar a diferenciarse. En fin, hay muchas cosas. Y la otra, por supuesto, cómo se va a empezar a organizar. Ese partido que está planteando Guadalupe Costa Naranjo a mí me resulta muy interesante. Es un partido de democracia social, ¿sí? O socialdemocracia, o socialismo libertario, o socialismo liberal. Es una alternativa política que se ha visto atractiva, o sea, digamos que pues ponderado de manera muy, muy favorable por grandes pensadores, entre otros Norberto Bobbio. ¿Qué significa eso? Mira, hay ahí en el libro ese de Teoría General de la Política, ¿sí? de Norberto Bobbio, unas reflexiones que a mí me resultan interesantísimas. Él plantea dos extremos, ¿sí? El comunismo, ¿sí? Y en el esquema este que plantea no tiene como contraparte el capitalismo, no. Usted tiene el comunismo y el individualismo, ¿sí? Y plantea pues que a final de cuentas en esos extremos, sí, están pues cosas que son interesantes y buenas para la gente, pero se requiere una cierta mezcla, ¿sí? O sea, ¿qué tantas cosas pueden ser de manera colectiva? ¿Qué tantas cosas pueden ser de manera individual? ¿Sí? Y entonces, un poco por ahí se filtra la idea de tener un esquema social, ¿sí? Pero con ciertas libertades, ¿sí? De tal suerte que tengamos una adecuada mezcla. Y ese es un partido que está planteándose de manera muy central, ¿sí? Entonces tendrán cabida tanto gente de izquierda pero moderada como gente de derecha pero moderada. De algún modo siento, a lo mejor estoy equivocado, pero siento que ese partido que está planteando Guadalupe Costa Naranjo es un partido de centro, ¿sí? Y simplemente lo que está haciendo es excluir a los extremos, los locos por un lado, locos por el otro. Y entonces pues ahí está caminando eso, ¿sí? Yo creo que va a haber asambleas, va a haber cosas. De hecho, yo tengo comunicación con Acosta Naranjo y lo he invitado a la mesa grillera. Y me dijo que sí iba a venir. Espero que sea cierto, ¿sí? Ya ves que los políticos dicen una cosa y no a la hora de la hora no pueden hacerla, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que vale la pena ver eso. Claro, yo en el caso mío y en el caso tuyo también, como muchos, pues en una postura de observadores, o sea, nosotros lo vemos interesante, pues sí. Como vamos a ver también muy interesante si, por ejemplo, Claudia empieza a hacer cosas racionales, y no solamente va a ser interesante, nos va a dar muchísimo gusto que así sea,
y no tendremos el menor, digamos que, impedimento, sí, para reconocerle que eso que haga estaría bien, sí. Pero pues ya vamos a ver qué pasa. Los seres humanos tenemos un principio: hacer las cosas cuando hay razón de hacerlas, aunque hay algunos, como López Obrador, que su imperio es el imperio de la sin razón. Yo me pregunto hoy día, prácticamente la mayor parte de los ciudadanos están, permítanme decirlo con todo respeto, secuestrados psicológicamente por un discurso muy bien planeado de parte de Andrés Manuel López Obrador. Otros están comprados porque le dan 6,000 pesos, 5,000, 7,000 cada 2 meses. Una sociedad irreflexiva. ¿Qué razón tiene el que exista oposición? No estaremos llegando a aquella etapa en que solamente hay un partido político donde las cosas se deciden conforme la decisión de una sola voz, en este caso sería un Tlatuani. O sea, ¿qué sentido tiene tomar las armas cuando la gente armada, estoy hablando ideológicamente, simbólicamente, es una especie de guerrilla que eternamente va a estar en la sierra y de repente a través de Facebook, a través de YouTube, va a tener alguna incursión? ¿Tendrá algún sentido? Permítame. Mira, yo lo que pienso es que esta situación que vive López Obrador, pues se ha conseguido, se ha logrado porque ha habido dinero. Sí, el problema es que ese dinero, ¿de dónde lo agarró? De los fideicomisos, de presupuestos no ejercidos, de instituciones que pues han sido menguadas, de los presupuestos para mantenimiento, etcétera. Sí, la población va creciendo, han hecho derechos constitucionales, sí, algunos de esos apoyos, y entonces lo que tenemos aquí es el problema grande de que los recursos se están agotando, la deuda pública ha crecido enormemente. Entonces, de pronto López Obrador o el gobierno de la 4T se va a enfrentar con el problema de que el dinero ya no lo tiene. Y entonces le va a decir a la gente, fíjate que no te voy a poder dar dinero, ¿sí? Pero al mismo tiempo ya le vendiste la idea a la gente de que ese es un derecho constitucional. A la chingada. O sea, tú estás obligado, a mí me vale madre, o sea, si no me lo das estás violando la ley, ¿sí? Porque es un derecho que yo tengo. Y entonces ahí vamos a ver una situación donde la oposición se va a hacer interesante, ¿sí? Porque mucha gente va a estar inconforme, mucha gente va a estar reclamando al gobierno, ¿sí? El problema es que, como dice Idwi en el libro ese de Nacional Populismo, o sea, un gobierno de esos te compromete el futuro, porque a ver, imagínate que esa gente inconforme. Tú como un partido opositor, ¿qué le vas a prometer? ¿Le vas a prometer que tú sí le vas a cumplir? Esa es la gran bronca. Si no hay dinero. Pero eso es lo que quiero oír la gente. El problema es que no hay dinero. Entonces, vamos a tener una situación muy complicada porque vamos a estar totalmente fuera de la condición de razón. No tendríamos ninguna esperanza de explicarle a la gente cuál es el problema porque no lo va a entender. Y entonces simplemente se van a dar condiciones para que o reviente esto y se vengan situaciones digamos que inestabilidad en social, ¿sí? Huelgas, paros, saqueos, sí, cosas exactamente, saqueos, y puede ser que simplemente un gobierno de mano dura, ahora sí, una dictadura, podría ser que esa fuera una situación, o puede ser que se genere una situación donde de pronto pues haya un acuerdo y se establezca un esquema
democrático ya en serio, ¿sí? Y que se defina pues el futuro del país ya sobre bases reales. Y entonces, bueno, pues iniciar una nueva etapa, pero se va a poner muy complicado. Pero en relación a la pregunta, ¿para qué queremos oposición? Pues precisamente para que se aprovechen las oportunidades que se presenten. Es importante que esté ahí, aunque sea, digamos que muy pequeñita, y aunque electoralmente no vaya a ser algo muy relevante, es importante estar ahí, es importante tener un programa además muy claro, muy bueno. Yo creo, por otra parte, que vamos a tener en términos generales tres formas o tres tipos de oposición, ¿sí? Que va a ser la que representa el PAN con todas sus broncas, la que representa el PRI con todas sus broncas. Muchas personas van a estar encausadas en esos partidos, pero el nuevo partido, sí, yo creo que va a ir creciendo y se va a nutrir de los ciudadanos sueltos que andan por ahí y también de gente que se sienta decepcionada, ya sea del PRI o del PAN. Entonces, creo pues que ahí van a estar. Creo, por otra parte, que va a ser una oposición que ya trae una cierta experiencia de trabajar juntas y de repente podrían presentarse en algunas elecciones pues postulando las tres organizaciones a un mismo personaje. Entonces, yo creo que vienen cosas interesantes, ¿sí? Pero lo más interesante, ya para decirte así de manera muy resumida esto, lo más interesante y lo que más va a tener influencia en el futuro del país es lo que suceda al interior de Morena. Al interior de Morena, o sea, las broncas que se den ahí, el desmadre que se dé ahí. Y la oposición, pues va a estar ahí en una actitud, digamos que taimada, oportunista, para ver de qué manera se aprovecha, ¿sí? Y cuando truenen las cosas al interior de Morena, pues la oposición podrá ser el fiel de la balanza o lo que determine finalmente para dónde se van las cosas, ¿sí? Yo lo que creo es que va a ser muy importante que en Morena se quiten el lastre de López Obrador. Creo que los gringos podrían jugar un rol importante si de repente dicen, ¿sabes qué? Este cabrón se viene a vivir con nosotros. Porque creo que ya le tienen reservada una habitación en una cárcel de máxima seguridad. Sí, el negro de WhatsApp creo que va a ser su compañero de celda, según parece, según se dice, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer pues que López Obrador queda fuera del escenario, pues va a haber una serie de broncas internas ahí. Terribles, y entonces, bueno, ya van a venir procesos electorales, ¿cómo se van a presentar? Va a haber muchas cosas. Entonces, yo lo que creo es que ahorita lo que se tiene que hacer es ir consolidando las posturas de la oposición. En el PRI, pues da la impresión de que pues ahí Alito ya se estableció, pero falta que digan las autoridades electorales, porque acuérdate que hay una demanda por parte de priistas inconformes. Si de repente dicen, ¿sabes qué? Eso no se puede y tienes que irte a la chingada porque ya terminó tu periodo, entonces, ¿quién va a quedar ahí en el PRI? ¿Sí? Entonces, pues, va a haber muchas cosas ahí. Oye, eso permítame, me están sacando de la transmisión a cada rato. No sé. No sé qué carajo se está pasando, pero me están sacando a cada rato de la transmisión. Bueno, hay un rumor, que no sé si sea cierto, que la valentía con que está enfrentando al interior del PRI a sus opositores, Alito, es porque tiene todo el beneplácito y hasta la complicidad de López Obrador. Otra vez me sacaron de acá. Te comentaba que supuestamente los rumores que me han llegado a mí dicen de que él tiene toda la complacencia de Andrés Manuel López Obrador, que es una especie de socio para hacer un partido satélite, lo que era el antiguo PPS, el antiguo PAR, los partidos satélites del PRI antiguo, que ya López Obrador ya habló con la gente del INE, o sea que ya todo está arreglado. Por eso se me fue el nombre, La Bastida ya está por presentar su renuncia al PRI. Él dijo que tan pronto se dé el veredicto a favor de Alito, él lo confirmó así.
Yo voy a presentar mi renuncia, dice el ex candidato presidencial, en una carta pública, porque prácticamente, y lo da como un hecho, en complicidad con López Obrador y las autoridades electorales, pues ya Alito se apoderó del PRI. Realmente tendrá realidad esto que se está lanzando, que es cómplice de Andrés Manuel López Obrador, Alito, será un mito. Yo creo que eso es creíble, por lo menos es plausible. Creo ahí, por ejemplo, que debería de hacerse algo, mira. El edificio del PRI, sobre todo, pues incluso el de aquí, está jodidón. Está en ruinas. Por eso, pero lo pueden arreglar. O sea, yo creo que debería de hacerse un convenio para que las instalaciones que son propiedad del PRI pasen a Morena. Igual que están pasando sus dirigentes. Así es. Y entonces, que sea ahí Morena en lugar del PRI, para que haya centavitos adicionales para el partido, sí, para sus dirigentes que se han esforzado tanto, que tengan pues un retiro digno, y entonces pues que ya se establezca Morena ahí, y pues a lo mejor pues hasta cambiarle ya el nombre de Morena, sí, y darle algo para que esa transición sea más tersa. Por ejemplo, que sea el partido, el nuevo PRI, ¿no? Por ejemplo, sí. Sería la parte. El PRI ha tenido 3 transformaciones. Ajá. Desde que fue fundado en cuanto a nombre, estructura, etcétera. Podría ser la nueva 4ª transformación. Pues sí. En el tema este que tú dices, pues estamos en el terreno de las especulaciones, por supuesto, pero sí es claro que cuando alguien se avienta un tiro grande, sí, normalmente es porque están con un respaldo sostenido, ¿sí?, por alguien. Es un poco como en la novela del Padrino, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando matan al hijo de Don Corleone, ¿sí? Sí. A Sonny? Y lo mata pues un malandrillo menor, ¿no? Como aquí tú estás diciendo, oye, se están echando a Manlio, ¿quién? Alito. Pues no, ¿cómo? Mames. ¿Pero cómo? Pues sí, cabrón. Y entonces, en las pláticas que tiene con sus consiglieri, sí, Don Corleone, dice, un tiro de este tamaño no se lo iba a echar ¿sí? Tiene que estar detrás de él una persona más poderosa, ¿sí? Y él dice, tiene que ser estos otros. Aquí sucede lo mismo. A ver, Alito, ¿sí? Yo conozco a Alito, ¿sí? Es una persona inteligente, sagaz, ¿sí? Ok. Aquí saqué de la atención. Pero también con digamos que con cierta soberbia, con mucha autosuficiencia, ¿sí? Pero no tiene las capacidades intelectuales, la solidez que tiene Manlio, por supuesto. O sea, estamos hablando de otra liga. Y entonces que se atreva a echárselo, pues muy probablemente es porque tiene un poder grande detrás de él, y el único poder grande detrás de él que puede haber, pues es López Obrador, ¿sí? Entonces, vamos, es algo que se puede entender o se antoja creíble. Sabrá Dios qué estará pasando, sí, pero ahí están las cosas. Lo interesante es cómo se van a manifestar las fuerzas. Porque cuando tú dices, a ver, hay una confrontación, ¿de qué manera se van a manifestar las fuerzas, sí? Una, por supuesto, es pues la romántica, democrática, etcétera, así que de pronto haya una revuelta, una rebelión, que se convoque una junta, que se derroque a Alito y su gente, etcétera, así. O que sea una fuerza que tenga pues ahí un poder en los órganos decisivos del TRIFE y que den un fallo desfavorable a Alito, puede ser también ahí, pero es así. Ahora, la otra cosa es que de pronto podríamos abrir una puertecita muy fea, ¿sí?, que nos conduce a enfrentamientos de otro tipo y que de pronto empecemos a tener golpes
empezamos a tener asesinatos y eso sería terrible, ¿sí? Entonces, pues, aquí yo creo que estamos ante un riesgo de ese tipo porque ya les tiramos mucho a la liga, ¿sí? O sea, si Alito gana, pero hubiese tenido una condición de mayor flexibilidad, más negociadora con los sectores que han sido importantes, más agradecida, porque a final de cuentas tú estás heredando, ¿sí?, una institución que pudo existir, ¿sí?, gracias al trabajo de esas personas que te antecedieron, que ahora son mayores, etcétera, si tienes que respetarlos. Y entonces, pues, esa falta de respeto va a tener alguna consecuencia, pero no sabemos qué tipo, ¿sí? Por lo pronto, pues estamos ahí a la expectativa. Salvador, no sé qué está pasando. Me han cortado ya 4 o 5 veces a mi espacio de revista Ecos. Pero, ya para irnos, Sí. el día de ayer recibí un video que me pareció muy interesante, que refleja lo que está pasando en México como en 1 minuto y medio o 2. Una pareja es entrevistada. ¿Una qué? Una pareja es entrevistada. La pareja, ¿Una pareja de qué? una pareja es entrevistada. Entrevista a una pareja. Sí, matrimonio ok, es ok, entrevistado. Iban saliendo de una tienda económica que se llama Bodega Urrera, una Ok. bodeguita. Ok. Llevaban un paquete de rollo, una despensa como de 300 pesos. El entrevistador se acerca con el señor y le pregunta: oiga, ¿qué edad tiene usted? ¿Qué están comprando? No, llevo lo esencial, rollo, 1 kilo de huevo, algo de frijol, etcétera. 300 pesos alrededor, yo calculé. Y le preguntan: ¿cada cuándo viene a surtir ya bien la despensa completa? Y él dijo: nunca, porque estoy recibiendo mi pequeña pensión y quiero agradecerle al señor López Obrador porque estamos recibiendo una gran ayuda del gobierno federal. Ok. Y dice: bueno, entonces, ¿por qué si usted recibe un apoyo del gobierno federal y su pensión, por qué no completa? Y el señor dice: bueno, porque tengo que estarle comprando sus medicamentos a mi mujer, que tiene ya varios problemas de salud y hay que estarla medicando para que dure lo más que se pueda conmigo. Esto me pareció increíble. A pesar de la situación que están viviendo, puedo equivocarme, pero casi estoy seguro que en el pasado, pues, él llevaba a la institución correspondiente a su esposa, era atendida, recibía medicina. Ahora ya se acabó. Y a pesar de eso siguen agradecidos con López Obrador, con la Cuarta Transformación y con el gobierno. Dentro de una lógica simple no cabe, pero sí dentro de un mundo de fantasía de la 4T que yo no entiendo. Adelante. Mira, ese tema que tocas es un tema muy triste. Yo, por ejemplo, consumo de medicinas, pues tal vez una cantidad que rebasa, pero fácil, los 60,000 pesos mensuales. ¿Sí? ¿Mensuales? Menstruales. No. Ponle menos, ¿sí? Ponle 30,000 pesos, ¿sí? Y tú te preguntas, ¿cuántas personas en México pueden gastarse 20 o 30,000 pesos en medicinas mensualmente? Muy poquitas. Un mínimo. Sí. Entonces, yo me siento y bueno, pues así es, o sea, simplemente una condición privilegiada por tener esa condición. Pero me pongo a pensar, ¿cuánta gente tiene mis problemas de salud? Pues muchos. Y de esos muchos que tienen mis problemas de salud, ¿cuántos pueden medicarse adecuadamente? Pues muy poquitos. Es algo muy triste, que te genera, pues, no una condición de culpa necesariamente,
pero sí una situación de cierta pesadumbre, de cierta tristeza, ¿sí? Porque tú dices, bueno, es que esto que yo tengo no lo tiene todo el mundo, ¿sí? Y esto que yo tengo no es un lujo, o sea, es una situación, pues digamos que esencial, es la salud, sí, que es una cuestión básica. ¿Cómo se pagan entonces las cosas en México? Pues se pagan con la vida. Así es. Sí, y entonces tú dices, estoy enfermo, ¿y cómo pago esto? Pues con la vida, me voy a morir. Sí, y esto es algo que si tú dices, bueno, es espantoso, y luego te pones a pensar en lo que ha estado sucediendo en este gobierno y resulta que el precio fundamental que nosotros hemos pagado por las cosas en México ha sido justamente la vida. A ver, ¿cómo enfrentamos la pandemia? ¿Cómo enfrentamos la pandemia? Pues la enfrentamos pagando con la vida, ¿sí? La enfrentamos de ese modo. ¿Qué esquema utilizó el gobierno para enfrentar la pandemia? El más económico. ¿Cuál era el más económico? La inmunidad de rebaño. Todo lo demás era muy caro. ¿Tuvimos vacunas? Sí. ¿Porque se compararon las vacunas? No, porque nos regalaron muchas. Los gringos odiados, resulta que nos regalaron muchas vacunas. Así es. Y aparte de eso, se echaron a perder algunas porque no nos las dieron. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pagan las cosas en México así? El tema de la inseguridad, ¿cómo se puede detener? No, pues simplemente ejerces la fuerza, generas la disuasión. Ah, no, pero aquí tenemos una política de abrazos no balazos. Oye, entonces, ¿cómo vamos a atender este asunto? Ah, pues que maten a gente. Sí, unos cuantos por ahí. Oye, yo necesito dinero, agárrale a mantenimiento. Mantenimiento del metro, mantenimiento de aquí, mantenimiento de acá, o sea. Oye, ¿y entonces qué va a pasar? Pues van a haber accidentes. Y luego, pues va a haber muertos, pues déjalos que se mueran. Pues sí, todos somos muchos. Entonces, si tú ves lo que está sucediendo ahorita, muchas de las cosas finalmente se pagan con la vida. ¿Ok? Están pidiendo piso en muchas partes. ¿Ok? Te están extorsionando. ¿Ok? ¿Qué se genera con eso? Estrés. Sí. ¿Y luego qué sucede? Infartos, suicidios. No importa. Así se van saliendo las cosas. Y entonces tú dices, en este gobierno, sí, nos duele mucho esta situación, pero a final de cuentas, ¿en qué desemboca? Pues en que tenemos una esperanza de vida en este régimen de López Obrador, sí, disminuido en más de 4 años. O sea, en promedio estamos viviendo 4 años menos. O sea, nos han quitado a todos en promedio. Porque, ¿en promedio qué significa? Pues que a lo mejor a unos nos quitaron menos, unos quitaron más, a lo mejor algunos no nos quitaron, a otros les quitaron a lo mejor 20 o 30, ¿sí? Por ejemplo, a un muchacho que es asesinado en la calle que tenía 18 años, ¿cuántos años le quitaron si tenía que vivir 70 o 74? 40, pues le quitaron 50 años, ¿sí? Entonces, a lo mejor a unos ya no nos quitaron nada o ya se chingaron porque ya estamos en tiempos extras. Pero en promedio fueron 4 años. ¿Consecuencia de qué? De todas estas cosas que finalmente se traducen en que nos muramos. ¿Ok? Y nosotros tenemos una situación pues tan complicada, tan deteriorada en lo cultural, sí, que si tú dices, a ver, me están quitando 4 años en promedio y somos 130 o 120 millones o los que tú quieras de habitantes. Entonces, significa que me están quitando cuántos años hombre o cuántos años ser, ¿sí? Persona, tantos años. Si lo divido entre el número de habitantes, entre la esperanza de vida, perdón, me sale el número de personas, así, quiero decir entre comillas, pero es lo mismo, ¿sí?, que perdieron la vida en este sexenio.
y resulta que el número es de 8 millones. Lo hemos dicho varias veces aquí. ¿Saben a cuánto se cepilló Hitler? El gran demonio de la humanidad. Se cepilló a 6 millones. Y este cabrón de López Obrador ya se ha chingado a 8. Y muy probablemente cuando termine su sexenio y se haga el cálculo final, van a ser 9 o 10 millones de personas. Y esas personas, en su gran mayoría, lo ven como un ángel. Entonces tú dices, cabrón, ¿sí? Tenemos un grave problema, ¿sí? Y ese problema, pues, mientras no se perciba, mientras no se entienda, ahí va a estar. Y la gente, sin darse cuenta, va a seguir padeciendo, ¿sí? Una situación que es terrible, ¿sí? Un gobierno que no atiende las cosas del modo adecuado, que está buscando la perpetuación en el poder, ¿sí? A costa de lo que sea. Y bueno, pues es lo que tenemos. Eventualmente la gente va a darse cuenta de esas cosas, pero va a pasar un tiempo, no sé cuánto, ¿sí? Final de cuentas, el destino final de López Obrador es el basurero de la historia, no tiene otro lugar, por todos los daños que ha generado, ¿sí? Consecuencia de su condición personal. O sea, un hombre con tantos problemas de orden emocional, ¿sí? Pues difícilmente iba a hacer algo bueno en el gobierno. Mira, yo alguna vez me refería a López Obrador como un sociópata. Un sociópata es una persona a la que no le importa a nadie, ¿sí? Él está pensando nada más en él, en sus intereses, etcétera, ¿sí? Y yo, pues, tuve muchas dudas entre si poner sociópata o psicópata. La diferencia es que el sociópata, pues sí, es un hijo de la chingada con todo el mundo y no le importa a nadie, pero su familia o sus seres queridos sí. Por eso yo me detuve y puse sociópata. Pues un especialista en estas cosas, ¿sí? Un psicoanalista me busca y me dice, el diagnóstico que yo hago de López Obrador es de una persona que es él sí se fue a lo hondo, él dijo es un psicópata, narcisista, maligno. Y me aclara, me dice, la maldad es algo que dejamos por muchos años tradicionalmente al ámbito religioso, ¿sí? Pero últimamente estamos abordando ese tema en el contexto de la psiquiatría o en el contexto del psicoanálisis. Y se determina en función del comportamiento, ¿sí? Comportamiento. Entonces, tenemos ese personaje y lo casi fascinante, podríamos decir, es que haya tanta gente que lo ve como una persona bondadosa, amable, ¿sí? Hay quienes incluso lo comparan con Jesucristo. Entonces, es una situación impresionante, sí, realmente terrible. Eventualmente el pueblo de México se va a dar cuenta de eso. Yo creo que algunos se dan cuenta y no lo reconocen de manera abierta, ¿sí? Porque quizá les da vergüenza, no sé. O algunos a lo mejor tienen temor, ¿sí? Que ya están dados claros, tienen temor. Pero eventualmente yo creo que vamos a ver esto con mucha claridad, ¿sí? Pero por lo pronto, pues, ahí estamos. En esta situación, pues, de cómo es muy triste que a final de cuentas todo va y desemboca en ese indicador, que además es un indicador oficial, o sea, no son inventos míos, ¿sí? Es un dato oficial, ¿sí? Todo desemboca en qué tanto vives, ¿sí? Mira, durante la pandemia, sí, lo vimos de manera muy patente, porque uno, en mi actividad, pues, tengo la opción de tratar con gente desde muy pobre, sí, hasta muy, muy rica. En esa gente muy, muy pobre he encontrado ese agradecimiento a López Obrador. Hay gente que me dice, yo rezo todos los días para que no le pase nada a mi presidente, ¿sí? Y también gente muy rica. Entonces, cuando viene el tema de la pandemia, pues, ¿qué te encuentras? Pues gente conocida que te enteras
que muere en su casa, lo atendía una enfermera, ¿sí? Y le daban, ¿qué? Le daban paracetamol, ¿verdad? Y se murió, ¿sí? Y luego tenías otras personas que decían, no, pues yo conseguí este medicamento, ¿sí? Fueron como 40,000, 50,000 pesos, me los puse y no pasó Aquí nada. estoy. Entonces tú decías, a ver, que además fue una enfermedad muy extraña porque resulta que las naturales comorbilidades pues no jalaron. Cuando empezaron a ver las estadísticas, resulta que los cabrones que fuman eran los que menos se morían. ¿Sí? Y tú decías, ah, cabrón, ¿cómo? Pues, bueno, Los alcohólicos. los alcohólicos no se morían. O sea, el COVID como que entraba en un ambiente así más alegre y como que no le gustaba, ¿no? Pero entonces tú decías, a ver, la principal comorbilidad del COVID era la pobreza. Sí, Los que se murieron, ¿quiénes fueron? Fundamentalmente los pobres. así es. Entonces tú dices, chingado, ¿cómo es posible esto? O sea, imagínate un discurso que te dice primero los pobres y luego tienes una política de inmunidad de rebaño que en lo que va a terminar es en más muertes. En Noruega intentaron lo mismo porque pues es una opción en el campo pues de la epidemiología. Ok, pero cuando empezaron a ver la cantidad de muertos dijeron a la chingada, eso no, y le dieron para atrás. Aquí, adelante. Y no lo confesaron nunca, o sea, el cabrón el que, ¿cómo se llamaba? López-Gatell no es ningún pendejo, sí, o sea, él sí tenía plena idea de qué era lo que estaba haciendo. Sí, yo me imagino que el presidente le dijo, ¿cuál es la forma más económica? Porque yo necesito dinero. Es Un lo chingo más de barato, dinero. Esto es lo más barato. ¿Y qué va a significar? Pues se van a un chingo de cabrones, fundamentalmente pobres. Pues que se mueran, no pasa nada. A ver, otro ejemplo. Voy sobrevolando. Oye, pues inundamos aquí estos cabrones pobres. En mi pueblo, en Tabasco, pues ábrele, chingue a su madre. Oye, se van a ahogar, pues que se ahoguen. Luego no tienen capacidad de reacción. Bueno, y con esos datos, sí, que se venda el discurso de que primero los pobres, está cabrón. Pero bueno, son cosas pues que se dan en la naturaleza, en la vida humana, y hay que verlos, pero como dicen, a final de cuentas la verdad siempre surge, y yo creo que eso se va a dar. Por lo pronto pues ahí estamos viendo, muy interesados en las cosas, y bueno, con muchas ganas de medir, Toño, porque pues yo quisiera medir, sí, pero ya no tengo dinero, o sea. Oye, ¿cómo va tu proyecto? Pues mira, llevamos como unos 37,000 pesos, necesitamos 300. En México la gente está, ¿cómo te diré? No tenemos conciencia, ¿sí?, de cuerpo, ¿sí? Hay otra palabra, o sea, no vemos las cosas de manera grupal, las vemos de manera más individual, ¿sí? Entonces no hay ese sentido de la cooperación. Lo hay un poco cuando alguien está muy jodido, ¿sí? Pero cuando alguien te está pidiendo, no desde una condición de jodidencia, sino simplemente te estoy proponiendo esto, no lo ven muy claro. Y por otra parte, yo creo que es consecuencia también de que no entienden el valor que tiene la información, ¿sí?, la información que yo genero. Han de pensar que pues si sale una encuesta en el Universal o en el Financiero, pues ahí tienen información, ¿sí?, de qué está pasando en México. Lo más probable es que no consiga dinero, ¿sí? Es más probable que me caigan más clientes, que tenga yo un poquito de excedentes y que yo le meta el dinero, como siempre ha sido, ¿verdad? Yo creo que en eso vamos a venir a Hay gran diferencia. En Europa hay medios de comunicación que sostienen a través de un esquema que se llama economía solidaria. Es lo que tú estás haciendo. Hay encuestadores en Europa, en otras naciones, claro, utilizan el mismo esquema que se llama economía solidaria. Aquí es prácticamente imposible, sí, porque es una reducida cantidad de personajes los que están dispuestos a apoyar un proyecto, a menos que estemos en tiempo electoral, sí,
o existe un juego de intereses, pero así hablar un proyecto solidario en bien de la sociedad, casi nadie le entra y eso es terrible. Habla muy mal de nosotros los mexicanos. Bueno, hablan muy mal de nosotros los mexicanos muchas otras cosas. A ver, hay un accidente, se vuelca un tráiler, está el pobre chofer ahí herido, ¿sí? Y la gente no le da apoyo, no le da atención, no se preocupa por saber, oye, ¿qué puedo hacer por ti? Habla de la ambulancia, el señor está muriendo, ¿qué necesita? Sácalo de ahí. No, la gente se roba la carga. Si van por la gente caguamas. Está viendo ahí a ver qué trae para robarle las cosas, ¿sí? Para saquearlo. La rapiña. ¿Verdad? La rapiña. O sea, somos un pueblo con una formación muy jodida, ¿sí? Pero alguien viene y nos dijo que somos un pueblo sabio, ¿sí? Y bueno, ¿verdad? Y pues no, necesitamos muchas cosas. Por una parte de educación y por otra parte también de pagar las consecuencias de nuestros actos. O sea, lo que vamos a pensar que sucede eso y llegan los cuerpos policíacos, ¿sí? Y llegan los cuerpos, aparte de los cuerpos de atención a las víctimas por el accidente, ¿sí? Pero, ¿cuántos anduvieron aquí en la rapiña? 20 cabrones o 20 personas, ¿ok? Ubícamelas, ¿sí? A ver, aquí está el código y te vas a la cárcel tanto tiempo. A la chingada. Se vuelve a volcar un camión, ¿cuántos van a ir a rapiñarlo? El 1%. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque hay una situación de reacción. Eso lo hemos dicho muchas veces y hasta el cansancio. A ver, nosotros tenemos un comportamiento en México, cruzamos la frontera y ya no andamos tirando basura porque sabemos que nos puede ir de la chica, porque sabemos la consecuencia de eso. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que establecerse en lo que la educación y la cultura nos permiten garantizar que ese tipo de conductas antisociales, absurdas, delincuenciales no se cometan, ¿sí? Pero cuando tú dejas así todo suelto, ¿verdad? Pues entonces no solamente se manifiestan, sino que se manifiestan de manera creciente, porque pues al cabo no hay ninguna consecuencia. Y aparte eres tolerado y avalado por un presidente que dice que los delincuentes también son seres humanos, que hay que protegerlos. Claro. Y no le puedo contestar. Yo tengo cierta esperanza de que en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, en el tema de seguridad pública tengamos un avance. Por el personaje que va a estar ahí, sí, García Harfuch, creo que tiene en la Ciudad de México, sí, creo que los resultados fueron buenos. Y entonces, si lo dejan en libertad y si tiene realmente una reacción importante, entonces primero va a ser un punto discordante, diferenciador, ¿sí? Del régimen nuevo del anterior. Y segundo, yo creo que si hace eso va a tener una situación muy importante, Claudia, porque va a estar urgida de algún tipo de resultados. Y yo creo que la gran preocupación nacional, pues le podría dar un cierto balance para enfrentar otras cosas, porque a lo mejor las becas y las cosas va a tener que reducirlas, a lo mejor va a bajarles el monto. No sabemos, sí, pero no viene un tiempo fácil para Claudia. Y si atiende como que le va a dar un cierto balance. Para terminar, por mi parte, Salvador Borrego, déjate comento algo de lo cual me estoy acordando. En uno de sus comentarios, López Obrador dijo que hasta diciembre del 2024 están garantizados los recursos para las becas de apoyo social. ¿Cuál fue el fondo de esto decir? Solamente lo sabe. ¿Hasta cuándo dices? Diciembre del 2024. Pues ya, está garantizado. Aquí la bronca es que los medios de comunicación, ni los analistas, ni los opinólogos tomaron en cuenta ese comentario, como que López Obrador dijo, yo ya me voy, les dejo el changarro, lo que pase de aquí en adelante,
Claudia va a ser la culpable. Yo dejo garantizado hasta diciembre de 2024. Si después truena el baile, va a ser el pedo de ella. Y si le truena el baile, aquí estoy, al servicio del pueblo. Claro, pero yo creo que es mejor que lo hagamos emperador. Mira, le podríamos poner una pinche capa así, chingona. Una corona de azares o de Ahora, rosas. en ese caso, yo no sé qué haría la primera dama. ¿Tú crees que se quedaría como emperatriz? ¿O se iría silenciosamente? Oye, pues, déjate, a vivir me aseguran que ese ya feminismo silenciado? Y ya están los planes de divorcio entre... Pero a lo mejor lo Beatriz reconsidera, Muñoz a lo mejor lo reconsidera. Porque mira, vamos, porque si pudiera ser emperatriz, sería mejor, ¿no? Para ella. Me hizo algo increíble, de cómo se repite la historia. Peña Nieto, Carlos Salinas. Creo que el único que se salva de esto es Miguel de la Madrid. Pero la mayoría dejan el poder, no sé si buscan nueva ruta o qué pasa, pero siempre se da la separación. Mira, debe ser muy difícil. Mira, yo por la experiencia que tengo con amigos, ¿sí? Hasta en alcaldes, nada más imagínate, en alcaldes, ya no digas más arriba, ¿sí? La experiencia que tienen ellos. Llegan mujeres hermosas, ¿Sí? ahí hacerles una petición, se les sientan ahí de manera provocativa, Impúdica, diría mi abuelo. Entonces, lidiar con esas cosas, pues no es fácil, ¿sí? Yo tengo amigos que me platican de cómo se barren de eso, ¿sí? Hay variadas respuestas. Hay algunos que dicen, mira, a mí no me estás... Si no, yo soy maricón, no me vas a meter pues en esa presión. Y otros de plano las mandan al carajo. Y hay otros que no me platican nada. ¿Quién sabe qué habrán hecho? Sus razones tendrán. ¿Verdad? Pero a lo que voy es a que cuando estás en el poder, ¿sí? Eso genera un atractivo muy fuerte. Yo, sin afán de ofender, algunos de mis amigos estos, pues son francamente feos. Y tú dices, ay cabrón, y vienen y les coquetean, porque el poder embellece, ¿sí? Vamos a decir que es una anécdota. ¿Sí? De cuando yo estaba chavo, platiqué una vez con Martínez Domínguez, don Alfonso. Yo tenía una duda muy grande. ¿Cómo pudo conquistar con su físico a Judith Grace? Una mujer muy bella, no sé si recuerdes. Y me dijo a mí, mira, no me dijo mira, me dice, mire jovencito, el poder es algo tan grande que quita lo feo y disfraza lo pendejo. Y tiró la carcajada y me dice, y yo sé por qué me lo está usted diciendo, de que cómo logré conquistar a Judith Grace, que fue, tengo entendido, fue Miss Nuevo León. Fue Miss México. Y luego tuvo un bebé con él. Bueno, yo no estoy seguro de todo esto que estás diciendo, ¿sí? No le saque. Sí, no, o sea, yo no traigo un puesto el chal, ¿sí? Pero el punto, pues, aquí es que vivir ese tipo de condición de manera cotidiana, pues es una agresión fuerte a la convivencia conyugal, por supuesto. O sea, por otra parte, las señoras andan ahí metidas, a veces andan en algún puesto también, como el DIF, como el, ¿cómo se llama? La organización infantil, ¿sí? El DIF. ¿El qué? El DIF. El DIF, sí. Entonces, pues de algún modo se enteran, de algún modo la gente va y les chismea. Entonces tiene que ser un matrimonio muy consolidado, tiene que ser un jefe de gobierno o un político en el poder muy disciplinado, muy decente para que el matrimonio no truene. Pero si tú estás ávido, porque toda tu vida has estado jodido, ¿sí? No has tenido mucho éxito con las damas, ¿sí? Y luego de repente llegas y se te facilita todo, pues vas a andar ahí de coscolino, de pájaro loco, ¿me entiendes? Y entonces, pues sí, es muy difícil.
Son matrimonios truenos. Aunque en el caso de Peña Nieto, pues era claramente un matrimonio que se había generado En un contrato en por ese, 6 años. en y ese 90. contexto así, pues digamos, de cuento de hadas que ellos tuvieron, ¿sí? De hecho, si tú recuerdas, la gaviota estuvo muy marginada, Sí. ¿sí? Fíjate, si ese matrimonio hubiese sido un matrimonio más consolidado, más genuino, vamos a decir, Más real. más real, y él le hubiera dado oportunidad a ella de que tuviera participación, pues a lo mejor se hubiera convertido en una nueva Evita Perón, Hubiera sí, sido la en primera algo presidenta así, de México. y eso le hubiera generado también popularidad a Peña. Ahorita quizás estaríamos hablando de otra cosa, ¿sí? Así es. Pero a la mujer la tuvieron ahí muy marginada, ¿sí? Arrinconada. Muy a un lado. Curiosamente, a esta mujer también. O sea, no le dieron tanta oportunidad de aletear. Cuando, pues, más o menos se entiende que tenía cierta preparación. Digo más o menos porque pues luego de repente nos salía con mamado Nermo y con chingaderas de esas y tú dices, ay cabrón, o sea, qué tan genuinos son sus grados académicos, ¿sí? Pero podemos decir que por lo menos pues era una mujer que más o menos se movía, ¿no? O sea, pudo ejercer cierta condición de liderazgo, ¿sí? Pero también fue marginada, como que López Obrador no quiso. Y entonces, bueno, pues tenemos esa situación interesante. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí, yo creo que más que eso que tú dices, y nos estabas comentando hace rato, que está pensando en poner a López Obrador como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sí, yo creo que lo mejor es que lo nombremos emperador, ¿sí? Rey no, ¿qué prefieres tú, rey o emperador? Oye, imagínate los chingos. AMLO primero de México. Sí. Oye, es que si tuviéramos una situación así, de reinado, ¿sí? Tener la corte, entonces ya tendríamos una situación mucho más adecuada para darle espacio a Lord Molécula, por ejemplo, porque ya ves que podría ser el bufón. por supuesto, los bufones son una figura muy importante en las cortes, entonces el Lord Molécula estaría ahí, habría otras personas, pero aparte también se podría penalizar, digamos, fuerte, establecer pena de muerte para el que hable mal del presidente. Por ejemplo, todo lo que yo he estado diciendo aquí, pues que pudiera ser no del agrado del presidente, yo podría ser llamado a cuentas, a lo mejor me echarían ahí la cabeza o a una mazmorra o a una laguna infestada de cocodrilos o algo, ¿no? Y bueno, pues tendríamos nosotros que acudir mansamente a la muerte, sí. Pero mientras eso sucede, pues podemos decirle a López Obrador que ahí chingue a su madre, ¿verdad? Okay. Al cabo, a no ser que hayan aprobado las leyes, sí. Olvídate. Pero hay que aprovechar ahorita antes de que suceda. Espacio. Sí. ¿Verdad? Oigan, pues como ya se dieron cuenta, estamos entrando en un estado de locura. Mejor les digo, nos vemos y nos escuchamos. Pero mañana tenemos mesa grillera, ¿sí? Así es. Esta entrevista es un poco de la envidia de algunos compañeros, ¿no? Porque aquí podemos hablar mucho, ¿no? En la mesa grillera, pues ya ves que está la rebatinga más fuerte. Pero se pone interesante, compañeros, ¿sí? Por lo pronto, yo te agradezco mucho, Toño, la invitación, como siempre. Qué bueno que ya estás bien, ¿sí? Porque ya andamos... pues las últimas veces que no nos vimos es porque andabas un poco malancón, ¿sí? Te va venciendo. Entonces, yo lo que supe es que pues tuviste algún problema ahí y empezaste a generar mucha actividad sexual y que eso te terminó debilitando. Eso fue lo que yo supe, sí, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que ya estás bien, ¿sí? Oye, no me digas que estabas esperando leer el periódico Milenio o El Norte, donde dijera a 8 columnas, con letras totalmente destacadas, encuentran en un hotel a Antonio Lomas Moreno, que sufrió la muerte del caguamo. No, es muerte de varón, compañero. Morir matando y matar muriendo, ¿sí?
el sueño Yo creo de que eso muchos. sería bastante honroso, ¿no? Sí. Sería, claro que sería muy feo si resulta que tu pareja, pues no era una muchacha, ¿me entiendes? Eso es terrible. Eso sí sería En muy esta feo. época ya no. Ya no. Hasta te da Bueno. más popularidad. Ay, cabrón, bueno. Pues mira, ya que estamos hablando de la muerte, Toño, yo creo que es importante que recordemos brevemente, sí, a Asael Sepúlveda, sí, que se nos fue. Así es. Y previo a él, sí, también nuestro buen amigo, ay Dios, ¿cómo se llama el otro compañero que se nos fue también? Un alto. Bueno, ya se nos fue. ¿No te acuerdas tú de un compañero periodista que murió también en estos días? Bueno, Obed Campos. Obed, sí. Y bueno, pues yo no supe cuáles fueron las circunstancias de la muerte de Obed. Yo tampoco. No, tampoco. Lo único que sé es que las dos me cayeron de sorpresa, porque 2 o 3 días antes Asael estuvo haciendo acción política en Nuevo León. Claro, pues vino Noroña y él estuvo ahí, sí. Obed igual, se anduvo Sí. moviendo 2 o 3 días antes. Sí, sí. Cuando me llegó a mí A la lo mejor fueron información, infartos los dos. es que ahorita las presiones están bien cabronas. Sí, en el caso las de Asael presiones económicas, fue un infarto. políticas. Pues mira, yo lo conocía desde los tiempos aquellos del programa de Foro de Gilberto Marcos. Sí. Yo ahí tenía un pequeño espacio y ahí conviví un poquito con Asael. Desde entonces pues siempre tuve un trato muy amable. Creo que alguna vez fue mi alumno en alguna de las maestrías. Pero la otra cosa es que pues sí, se está dando mucho eso. Fíjate, yo tengo a mi hermano ahorita en el hospital. Ya. ¿Sí? Yo tengo 5 hermanos, 2 varones. ¿Sí? Uno ha convivido toda la vida conmigo, sí, porque pues de niños jugamos béisbol, intentó también sacar la carrera de matemáticas, hay mucha afinidad. Canta conmigo en la cueva. Y mira esta historia, fíjate, lo que puede hacer la diferencia entre morir y no morir. Se siente mal, sí, empieza a tener el brazo izquierdo pesado, una sudoración muy fuerte, pues claramente los signos de un infarto. Entonces van al Seguro Social y le dicen, sí, póngase ahí en la fila. Y entonces él se brinca en la fila y va con los doctores y les dice, me estoy infartando. Si hago la fila, voy a quedar muerto ahí en la fila. Y entonces pues le dan atención. Ven que efectivamente era una situación grave, lo mandan a la 34, ¿sí? Y venturosamente pues pudieron ahí pues sacarlo adelante. Se les fue ahí, tuvieron que revivirlo, ¿ok? Y ya quedó bien. Ahorita están viendo la posibilidad de despejarle otra de las arterias, pero ya está bien, ya la crisis fuerte ya pasó. Pero mira, en ese caso particular, una persona con menos, digamos que disposición a confrontar, a no sujetarse a lo que te digan, se pone ahí en la fila y ahí se mueren. Sí. Tan simple como eso. O que no hayas tenido tú las facilidades para poder llegar rápido, etcétera, ¿sí? Yo a veces me pongo a pensar en mis tiempos, allá en la frontera tamaulipeca, mis padres, mis abuelos, o sea, ante un problema de este tipo, pues te morías. Sí. Simplemente te morías. Por eso es que la esperanza de vida, conforme ha ido avanzando la ciencia, las situaciones, pues ha ido sufriendo un ascenso normal. Ese ascenso se acaba de terminar ahora con López Obrador y empezó a bajar. Por primera vez, ya que estamos hablando de como por primera vez, y esto no es un fenómeno nacional sino mundial, como por primera vez el cociente intelectual que había ido arriba, en esta nueva generación es la primera vez que se viene abajo. O sea, lamento decirles, compañeros de las nuevas generaciones, que por primera vez ustedes son más pendejos
que nosotros. Siempre había evolucionado Ni la modo. raza humana. ¿Se van a enojar algunos jóvenes? Sí. Ahora estamos involucionando, por eso tenemos Sí. personajes como Trump, como López Obrador Sí, claro. en el poder. Así es. Claro, por supuesto. Ni modo. Cuando yo conocí a López Obrador, allá por los 90 más o menos, porque después de ser parte de la corriente democrática del PRI, miembro fundador del PRD también. Entonces, por casualidad, llegué a conocerlo y a saludarlo. Nadie daba un peso partido por la mitad por él. Decían que estaba pendejo. Acababa de pelearse con el PRI después de haberle compuesto el himno al PRI en Tabasco. O sea, no era un personaje de grandes luces, menos al lado de una Ifigenia, de un Porfirio Muñoz Ledo, de un Eberto Castillo, de todos esos que giraban en torno a ese movimiento que se generó allá en el 87, 88. Si a mí me hubieran dicho en esa época, él va a ser presidente de México, yo me hubiera reído. Hasta ahí hemos llegado. Sí, sí. Bueno, Salvador, por hoy muchas gracias. Y a ustedes, igual que siempre, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles por la mañana. Pero mañana, mesa grillera, a las 11 de la mañana. La previa a las 9 de la mañana en el invernadero. Quien quiera venir, bienvenido, y quien no. Así Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye, compañeros.